Vamos en 3, 2, 1. Todavía no. Ahora sí. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina. Estamos en un nuevo programa en vivo de los días miércoles. Hoy día un poquito más temprano. Estamos con una gran invitada y un tremendo tema también. Nos acompaña María Isabel Ferrera. Ella es fonoaudióloga, magíster en neurorehabilitación de la Clínica Alemana. ¿Cómo estás, María Isabel? ¿Todo bien hoy día? ¿Un día frío? Hoy sí, mucho frío. No, todo bien. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar con ustedes y ojalá podamos resolver la mayor cantidad de dudas posible. No, estamos para eso hoy día. Te agradecemos también que hayas participado. Sabemos que estás recién ahí con tu guaguita chiquitita, te hiciste el tiempo. Te agradecemos también como corporación que hayas estado con nosotros participando. Y tenemos un gran tema para conversar. Hoy día el tema es la alimentación segura y Así la es. declusión también en todos estos consejos prácticos cuando estamos en cuarentena. Muchos cuidadores y cuidadoras que hoy día nos están viendo están con estos problemas de saber cómo alimentar mejor o de buena forma a sus familiares y también de forma segura. Hay Así hartas es. preguntas, así que vamos a estar respondiendo también al final del programa las preguntas de ustedes, así que pueden ir interactuando con nosotros. Y les recordamos que estamos transmitiendo a través de la plataforma de la Corporación Alzheimer Chile en Facebook, pero también a través de La Voz de Maipú. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de La Voz de Maipú y también de la Fundación León de Tucumán. Estamos también transmitiendo para ellos. Le mandamos un saludo y también agradecemos que nos ayuden a llegar a más lugares, a más rincones desde Chile, también en Argentina en este caso. Tengo algunas preguntas, María Isabel, para que vayamos abriendo esta conversación Ok. sobre primero lo que es la deglución. Hemos escuchado Ya. harto este concepto. ¿Qué es la deglución y por qué es tan importante cuidar la forma en que comen en nuestros adultos mayores? Mira, la deglución se define principalmente como un proceso complejo donde actúan diferentes músculos, ya sea el de la cara, del cuello, a nivel torácico, respiratorio, etcétera, que permiten que vaya el alimento desde la boca hacia el estómago. Así se define la deglución en palabras más simples. Es tan importante porque lo ideal, o sea, lo que nosotros buscamos como rehabilitadores es que el alimento pase, haga todo este proceso de forma segura, es decir, que no se vaya ninguna parte de ese alimento al pulmón, a vía aérea, ¿ya? Porque eso puede provocar neumonias por aspiración y eso puede generar costos graves en una persona, ¿sí? Entonces es muy importante hacer que este proceso sea lo más fisiológico, normal posible y adecuado principalmente para nuestros adultos mayores. A medida que va pasando el tiempo y va pasando la edad, la musculatura se comienza a debilitar, ¿cierto? También se van perdiendo algunos gustos, se van debilitando las personas, etc. Y eso hace que el proceso deglutorio vaya fallando. Por lo tanto, es muy importante tomar algunos resguardos que permitan que la deglución sea segura y así la persona pueda alimentarse de forma tranquila y los cuidadores, la familia, también puedan hacerlo con el integrante de la casa. Claro. ¿Mm? Es algo muy importante que no se sabe mucho, se escucha harto, pero principalmente se recurre a los especialistas como el neurólogo, el kinesiólogo, pero claro, el tema de la fonoaudiología y lo que es la deglución, al parecer no es tan, no se considera dentro de las principales prioridades, pero claro, es súper importante porque pueden haber accidentes que son evitables. Y en Claro. esa línea, María Isabel, ¿qué tipo de alimentos tú quizás nos podrías recomendar para una alimentación segura? O también la forma de ingerir estos alimentos que finalmente son causas de posibles accidentes también. Mira, igual es súper importante destacar que en el proceso de deglución completo como proceso participan todo tipo de profesionales de la salud, ¿ya? Es importante siempre estar coordinado por un médico, además de un equipo de rehabilitación completo, ya sea el kinesiólogo, porque nos ayuda al manejo, al control postural de la persona. Eso tiene relación directa a que una persona tenga una adecuada postura para poder alimentarse de forma segura. Los terapeutas ocupacionales nos contribuyen también al uso adecuado de los diferentes, por ejemplo, utensilios que utiliza la persona que se está alimentando vía oral. El mismo fonoaudiólogo que es el encargado también de saber, de guiar, de hacer manejo para que el alimento pase de forma segura desde la boca al estómago, como lo conversamos anteriormente.
Y eso es lo que nos va a permitir que el proceso sea un proceso integral. Eso es súper importante considerar. Con respecto como a lo que mencionabas recién de qué alimentos son los más seguros posibles o cómo podemos ir manejando de a poco que esta alimentación sea segura, en el adulto mayor, la evidencia habla que la alimentación más bien de tipo pastosa, es decir, el semisólido, las papillas, el pudín, por decirlo así, es el alimento más seguro. Entonces, es importante que en el adulto mayor podamos ir dando alimentos que sean no tan difíciles de triturar, en este caso alimentos que sean sólidos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos adultos mayores tienen falta de piezas dentales, no pueden formar por la fuerza, porque hay debilidad de la musculatura, un bolo cohesivo, por lo tanto es más fácil tener alimentos que son más pastosos y eso también les permite lograr una cantidad de volumen más adecuada, que no pierdan la nutrición que necesitan, así como también la hidratación, y eso hace que también la familia se sienta segura al otorgarle alimento a un paciente, porque, a un adulto. ¿Por qué? Porque cuando un cuidador también o algún familiar tiene algún temor para otorgar alimentación, eso también lo percibe la persona. Y eso hace que pueda generar incluso algún tipo de rechazo frente a la conducta de alimentación. Entonces, súper importante que la persona, el adulto mayor, como así también la persona que lo está cuidando, tengan una sincronía de qué tipo de alimentación va a recibir. Y en este caso es muy seguro en las papillas. Ahora, si el adulto mayor logra de forma segura ingesta de sólidos, como ingesta de líquidos, que también hay que tener precaución con los líquidos, como por ejemplo el agua, hay que mantenerlo. La idea es que ojalá pueda comer de todo en la medida que pueda y que no haya ninguna dificultad y que no exista riesgo de aspiración. La idea tampoco es limitar a las personas a que solo coman papilla, sino que más bien cuando ellos logren una ingesta segura de todo tipo de alimentos, mantenerlo. Sí, es súper importante como lo que tú dices, esta visión integral desde el médico, desde los distintos especialistas, porque depende del contexto de cada uno de las personas. O sea, Exacto. y también existe un proceso, pensando un poco en los casos que uno conoce, cuando recién alguien está experimentando la enfermedad, obviamente darle papilla también es un tema psicológico detrás, o sea, tiene que ser Exacto. todo un Por eso es proceso súper, integral. claro, es súper importante tampoco como limitar. Eso yo creo que, Claro. hay que considerarlo siempre. Si una persona, un adulto mayor, puede comer de forma segura sólidos, démosle sólidos, no hay problema. Pero sí podemos facilitar, por ejemplo, el sólido humectándolo. Es decir, no le vamos a dar algo tan seco porque nos va a costar que forme un bolo cohesivo con un alimento seco y lo vamos a humectar, por ejemplo, con alguna salsa. ¿Sí? Claro. Eso nos va a permitir que degluta de forma más segura, porque un alimento seco va a requerir que genere mayor fuerza para tragar y eso es más difícil para un adulto mayor. Entonces podemos ir haciendo distintas estrategias que permitan que se mantenga con el alimento que le gusta, porque comer, a todos nos gusta comer. Entonces, mantener una alimentación adecuada también es rico para la persona. Limitarla solo a papilla cuando puede comer otras cosas tampoco es la idea. Claro. Oye, María Isabel, y hoy día los horarios, también es una pregunta que nos han hecho bastante, esto de los horarios, porque pasa también, yo he escuchado mucho que les cuesta en invierno levantarse a veces más temprano, entonces los horarios se corren. Cuéntanos un poco sobre los horarios, qué tanto influye también en una alimentación segura los horarios a la hora, por ejemplo, en tiempos donde estamos en invierno, se levantan más tarde, o a algunos incluso les cuesta mucho dormir. Exacto. Mira, en realidad es súper importante, lo más importante es que tenemos que considerar que la persona no se nos desnutra, ¿sí? Satisfacer sus necesidades alimenticias, ya sea desde la nutrición, desde la asistencia de los fármacos, desde la hidratación. Es muy importante que un adulto mayor se mantenga hidratado, ¿ya? Entonces, si podemos correr de repente los horarios de alimentación, no hay problema. El tema es que demos el volumen adecuado, ¿ya? Además de eso, muchas veces pasa y consultan mucho también que, que los adultos mayores no quieren comer, por ejemplo, el plato completo, porque se fatigan, se cansan mucho. Una técnica bastante buena es porcionar el alimento, es decir, en vez de dar 4 comidas al día, por ejemplo, que generen mayor fatiga y eso hace que no logren un volumen adecuado de alimentación, lo mejor es porcionarla, por ejemplo, en 6, ¿ya? O quizás en 8, pero que logre el volumen adecuado. ¿Por qué? Porque sí pasa que en el adulto mayor
tienen mayor debilidad, como dije anteriormente, se fatigan más al masticar o al generar estos movimientos rotatorios de la lengua para formar este bolo. Entonces eso hace que muchas veces no quieran comer más. Y lo más importante es que logren este volumen, para que no tengamos las consecuencias de un riesgo de desnutrición y posteriormente tener que instalar alguna vía de alimentación. La idea es que mantengamos la alimentación vía oral la mayor cantidad de tiempo posible, ojalá siempre. Sí. Es muy cierto lo que tú dices, pasa mucho que, y en otras áreas también, no solamente en la alimentación, que muchos de los cuidadores queremos que la persona, el familiar, haga actividad física, coma toda la comida, entonces uno a veces sobreexige mucho y al parecer, claro, tiene que ir más al ritmo de la persona en cuestión. Tenemos también harta gente que está interactuando con nosotros y que vamos a ir Qué respondiendo a bueno. las preguntas. Okay. Como les contaba, estamos transmitiendo para la Voz de Maipú, la Fundación León y también la corporación. Así que lo invitamos también a interactuar, los que quieran hacer preguntas, aprovechar a María Isabel ahí. Y te quería preguntar sobre el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en cuarentena durante ya, lo que contabas, 3 meses, 4 meses ya, algunos Chuta, se que ha partimos pasado. hace rato. Sí. Todo esto que tiene que ver con la convivencia, que influye el estrés, la ansiedad de no saber hasta cuándo tiempo vamos a estar así, y también para un cuidador. Si pensamos en un cuidador, muchas de ellas mujeres, muchas de ellas madres que tienen su hijo en esta teleeducación, muchas trabajan también, las labores del hogar que deben ser compartidas, pero sabemos que falta mucho todavía por avanzar sobre eso, y también muchas veces también son cuidadoras de algún familiar, de su madre, de su abuela, que en algunos casos también tienen Alzheimer. En tiempos de cuarentena la alimentación también cambia. ¿Qué consejos nos darías, por ejemplo, para evitar ciertos tipos de alimentos que puedan ingerir? Porque como tenemos tanta responsabilidad hoy día y tantas cosas, y me pongo en el lugar de algún cuidador o cuidadora, a veces claramente uno no está atento a todo. Entonces, Por supuesto. pueden pasar cosas, el riesgo de que mi mamá, que es adulto mayor o que tiene Alzheimer, pueda llegar a ingerir algo que no corresponde. Estos consejos prácticos son súper importantes, Marisabel. Cuéntanos un poquito sobre eso en estos tiempos de cuarentena. Mira, en el caso, efectivamente, estamos pasando por un momento difícil. Muchas personas también están sin poder tener cuidadores y muchas veces la familia asumió un rol que no estaba como acostumbrado a hacerlo, en el tener que asistir en la ingesta de alimentación a una persona que es dependiente, ¿sí? Es importante algunos tips que podemos manejar. No hay una receta, cada persona es diferente, pero sí podemos ir modificando algunas cosas. Es bien importante que cuando asistamos en la ingesta de alimentación, la persona tenga una adecuada postura. Ya la idea es que si se puede sacar a la persona de la cama, por ejemplo, y sentarla en una silla, ya sea en la mesa o en un lugar donde sea más cómodo, pero que esté sentado en la silla, que le permita tener un adecuado apoyo, ¿cierto? De pie, sus caderas que estén apoyadas y que esté erguida, va a favorecer que todo lo que esté involucrado en la deglución esté más libre y proteger un poco la vía aérea, ¿cierto? Que el alimento no se vaya al pulmón como habíamos visto anteriormente. Esa es una buena forma de poder ir ayudando en relación a la postura, por ejemplo. Súper importante entonces mantener a la persona lo más derecha posible, ¿ya? Si no es posible sacarlo de la cama, porque también nos enfrentamos a personas que están postradas, por ejemplo, posicionarlo en la cama, es decir, ojalá poner cojines, ¿cierto?, atrás, favorecer principalmente que esté derecha su cabeza, su cuello, ¿sí?, para poder lograr una deglución segura. En relación a la alimentación, es muy bueno porcionar las comidas, como dije anteriormente. Si hay algún alimento que no ha consumido nunca la persona y que no tienen claridad si lo deglute de forma segura, es preferible no dárselo, ¿sí? Sino que es más bien mantener alimentos que sabemos que los manejamos bien, que los maneja bien, y además, y después de eso ya ir consultando, pero ya con personas que puedan ir a evaluar ya a la persona a la casa, o que ya tengamos una imagen diferente. Pero en esta situación lo que hay que hacer es tratar de cuidar lo más posible, ¿sí? Dar alimentos blandos, no secos. Ya evitamos los alimentos secos, evitamos muchas veces los granos también, porque son alimentos que requieren mayor manejo.
Entonces, el arroz, por ejemplo, cuando está muy graneado, es un alimento que puede provocar algún tipo de atoro y eso puede llevar a que no sea bien manejado el alimento por el paciente y también un susto gigante por parte de la persona que está con él. Es bien bueno también humectar, como dije anteriormente, los alimentos, tratar de usar hartas salsas para que queden más de tipo pastoso, que tengan un mejor trabajo dentro de la boca. Y ojo con el líquido también. El líquido es un tipo un tipo de consistencia que requiere un manejo muy específico, ¿sí? Porque dentro de la boca no logramos formar un bolo, sino que el líquido pasa. Entonces, lo ideal es que si la persona está tomando líquido, el adulto mayor, y lo hace bien, mantener el líquido, por supuesto, hay que hidratarlo, pero ojalá no sorbos grandes, sino que más bien ir porcionándolo en vasitos pequeños, por ejemplo, o en cucharadita, ¿sí? Pero porcionarlo. Ya no que tome muy rápido, porque eso efectivamente puede provocar un atoro y probablemente que el alimento pueda ir a pulmón. Claro. Esas son algunas sugerencias. Es bien importante entonces la consistencia de la alimentación, la postura que tenga la persona frente a la alimentación, tratar de evitar muchos estímulos distractores, ¿sí? Ojalá que comparta en la mesa. Comer es un trabajo social, ¿cierto? Es una función que todos hacemos y la idea es compartir y la mesa y no hay problema, pero tratar de no hablar todos juntos, tratar de apagar el televisor, por ejemplo, tratar de apagar la radio, para que la alimentación esté solamente enfocada en eso, en el proceso de alimentación. Ya compartiendo siempre, pero tratar de evitar muchos estímulos que puedan generar que la persona tienda a perder como el foco, ¿ya? Eso principalmente. Es como manejar algunos tips que pueden permitir que en estos tiempos la persona coma de forma lo más segura posible. Qué importante lo que nos dice Marisabel, porque estaba pensando que obviamente estamos enfocándonos en adultos mayores, en personas que tienen Alzheimer, pero quiero preguntarte esto de la deglución, ¿qué tanta relación tiene con la buena alimentación y la buena injerencia de alimentos? En términos generales, para todos, jóvenes, de todas las edades, porque pasa mucho esto que uno come apurado, digiere mal, traga nomás. Lamentablemente en esta sociedad donde tenemos poquito tiempo, almorzamos en 20 minutos, en media hora. Sí. Muchos, ahora que estamos en nuestro hogar, al parecer tenemos más tiempo, pero también estamos con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ahora antes del programa yo comí rapidito antes de conectarnos, después yo tengo que hacer clases después, mis alumnos quizás me están viendo en la universidad, pero Muy pasa mucho, ¿no bien. es cierto? Pasa mucho Ujú. que la deglución finalmente en toda edad pasa por desapercibido. Yo, como te lo comentaba antes del programa, conceptos que uno ni siquiera sabe a qué se refiere en específico, entonces la importancia de saber lo que es, pero cuéntanos un poco qué tanta relación existe en una buena deglución, una buena injerencia de alimentos y en los nutrientes que uno adquiere. Yo he escuchado mucho esto de comer, darse el tiempo, porque al parecer uno ingiere los alimentos de forma distinta, lo retiene de forma distinta también, porque uno come apurado, traga nomás, pero Claro. qué tan importante es comer bien, tomarse el tiempo, hacer una buena deglución para cualquier organismo en general. Mira, lo que tú dices es súper importante. La verdad es que la deglución como es un proceso que, como bien dices, nosotros lo manejamos como de forma automática, ¿sí? No nos detenemos a decir, mira, voy a darme cuenta cómo voy a llevar mi bolo hacia la laringe. No es eso. La deglución se compone de diferentes etapas, ¿sí? A nivel fisiológico. Tiene etapas voluntarias donde nosotros nos damos cuenta qué tipo de textura estamos comiendo, ¿cierto? Sabemos que si hay un alimento más duro, masticamos más veces, etcétera. Eso es voluntario, lo controla nuestra corteza cerebral. Pero hay etapas que también son involuntarias, es decir, etapas que son más bien de tipo refleja y que nosotros no nos damos cuenta, suceden, ¿sí? Eh, Cuando nosotros masticamos rápido y no nos damos cuenta qué tipo de alimento estamos masticando, muchas veces ha pasado que hasta nos podemos atorar, ¿sí? Eso influye directamente en la deglución. Es decir, nosotros tenemos que dedicarnos a alimentar, o sea, a tener un proceso adecuado, sentarnos a comer, tranquilo, ¿cierto? Y efectivamente, como bien tú señalas, el procesamiento de los nutrientes, la hidratación y todo lo que conlleva un alimento va a tener mucho mejor fruto, entre comillas, cuando un proceso de deglución se cumple de forma adecuada. Entonces, el proceso de alimentación implica un tiempo y hay que dárselo, porque no es solamente algo como
una máquina que uno, como tú bien dices, come, 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 sino que también implica algo emocional, ¿cierto? El compartir socialmente, lo mecánico que puede afectar si es que no lo estamos haciendo de forma adecuada, y lo que podemos provocar, que podemos provocar una neumonía por aspiración, no solamente en el adulto mayor, sino que también en cualquier persona, finalmente. ¿Ya? Una neumonía por aspiración es grave, entonces la idea es hacer este proceso de la forma más segura posible, y que eso también repercute directamente en cómo se van a procesar los nutrientes de cada alimento. O sea, a mejor es directamente proporcional. Claro, qué importante, ¿eh? Qué importante. Ujú. Y qué interesante conversar estos temas que quizás como lo conversamos al principio, al parecer creemos que no son tan relevantes, pero son muy relevantes. O sea, la Muy claro. alimentación, la deglución es fundamental y claro, en casos de adultos mayores o personas que puedan tener alguna demencia tipo Alzheimer, son relevantes. O sea, realmente, yo siempre he escuchado del accidente de la cadera, cuando hay muchos que tienen ese tipo de accidente que es Claro. fatal. El caso de la deglución también, o sea, una mala Lógico. injerencia de un alimento se puede ahogar a una persona. Exacto, ¿no? Por supuesto. Sí, por eso hay que cuidarla, hay que cuidar este proceso, hay que saber más o menos frente qué puede o no puede comer la persona, y tratar de dárselo de la forma más segura posible. Esa es la idea. ¿Ya? O sea, y con estos pequeños tips de manejo de postura, ¿cierto? De manejo ambiental, de porcionar alimentos, de repente también de porcionar la ingesta, es decir, más que una cuchara grande de alimento, es dárselo en cucharas pequeñas, ¿sí? Es mejor, es más fácil manejar bolos no tan grandes dentro de la boca, sino que bolos más bien pequeños, que permitan, ¿cierto?, que no vaya un bolo gigante a la laringe, sino que más bien bolos pequeñitos, y eso lo podemos hacer con cucharas, por ejemplo, de té. Claro, Entonces eso también sirve para poder hacerlo de forma segura. qué importante. Oye, Marisabel, te quiero dar las gracias. Estamos en el bloque ahora, el último bloque de los testimonios, las preguntas que pueden haber del público, pero te quiero agradecer porque todo súper interesante. Yo siempre me involucro harto en los temas, pero este tema no lo tenía tan considerado. Y claro, es un tema súper importante. Todos estamos aprendiendo aquí, así que te doy las Sí, gracias lógico. por tu tiempo también. No, Tengo gracias por invitarme. no, gracias a ti. Harta gente que se está conectando. Nosotros, como te decía, estamos en 3 plataformas simultáneas. Harta gente conectada y voy a leer algunos saludos. Amigos de La Voz de Maipú, Mari Morán nos manda saludos. Cristian Castillo dice gracias a La Voz de Maipú, grandes temas. Eh, Está María Linda Acevedo también conectada. Muchas gracias, dice Manuel Alzamora, por el programa. Nos está saludando también Paola Vergara. Y de la Fundación León también estamos conectados con ellos, participando. Marta Carvajal nos dice, hola, yo cuido a mi abuelita de Alzheimer y lo que más me preocupo es de su alimentación. Ella es muy buena para comer, lo que sí le doy muchas cosas molidas. Ella disfruta mucho de comer. Ahí también nos cuentan los testimonios. Y es bien interesante porque en esta dinámica, entre las mismas personas que están conectadas, la misma gente que está, la audiencia, se interactúan y se apoyan entre ellos, de repente se dan consejos, así que Sí, agradecemos súper también bien. esta comunidad que se ha creado, llevamos hartos programas ya. Paola María Cárdenas deja su testimonio y también quizás podemos hacer un comentario sobre esto. Nos dice, hola, gracias, quería decir que no se asusten de usar sonda de alimentación. En lo personal, mi madre perdió la habilidad de deglutir y eso produjo en inicios de neumonía por aspiración, un poco lo que tú mencionabas. Y al colocarle la sonda, nos evitó varias hospitalizaciones. Eso se mantuvo con dieta equilibrada y de vez en cuando estimulada con succión, con algo de chocolate en sus labios y lengua. Ella era fanática del chocolate y por seguridad lo mejor es la gástrica y no nasal. Esta se la saca muy fácil, dice. Cuéntanos un poquito Ya. esto de la sonda de alimentación. Claramente un paso quizás de los finales, o sea, Mm. cuando ya alguien ya no puede deglutir, pero cuéntanos la importancia de la sonda y como nos dice nuestra amiga, también los casos tan extremos como este, donde hay un inicio de neumonía por aspiración y que puede salvar también a una persona. Exactamente. Es súper importante lo que nos dice ella. Efectivamente, cuando ya, por ejemplo, en las etapas muy avanzadas de la demencia, ya es difícil alimentarse vía oral. Esta habilidad se va perdiendo en la demencia, entonces hay que implementar una vía alternativa de alimentación, porque ya no va a ser seguro manejar ingesta vía oral. Ya, porque como te mencioné anteriormente, hay etapas de la deglución que con la demencia se ven afectadas.
Entonces hay que instalar vías alternativas de alimentación. Existen diferentes vías de alimentación, que son las sondas, ¿cierto? Que van de la nariz al estómago, que esas son las sondas gástricas, hay sonda nasoyeyunal, que van directamente al intestino, que también van por la nariz, y también está la gastrostomía, que es esta sonda que se instala en la guatita. Va a depender de cuánto tiempo la persona va a requerir por ejemplo, la vía alternativa de alimentación, si se va a poder rehabilitar, ¿cierto? Y esto es solamente un momento que va a tener una vía alternativa, etcétera. Eso se discute mucho con el equipo de salud y con la familia, por supuesto, de qué tipo de vía alternativa va a necesitar la persona, ¿ya? Entonces, efectivamente, va a depender de muchas cosas, de cuánto tiempo va a tener la sonda, si va a ser permanente, como bien ella dice. Cuando ya es más bien permanente en el tiempo, lo ideal es una instalación de una gastrostomía, porque al tener una sonda, ya sea gástrica o yeyunal, hace que haya un elemento externo que pasa por la nariz, por la garganta, y eso genera mayor cantidad de secreciones, porque hay un cuerpo extraño en la garganta, genera dolor, ¿cierto?, en las personas. Entonces, idealmente se opta por una gastrostomía donde no está incómoda la persona y se puede alimentar al paciente por la guatita. Entonces, es muy importante tener claridad de qué tipo de vía alternativa se va a implementar, por qué se va a implementar y tener el manejo de acuerdo a lo que necesite la familia y necesite el equipo y plantee el equipo médico, ¿sí? Importante. Y ella también hacía algo bastante bueno, ¿cierto? Que también le daba chocolatito, porque le gustaba mucho también a su familiar, lo cual es bastante bueno también. La idea es que mantengan, ¿cierto?, la generación de generar mayor saliva, de saborear diferentes alimentos, y en este caso es tan poquito que no podría provocar algún problema. Claro. Importante esto porque muchos de los cuidadores familiares que nos están hoy día viendo desde la plataforma de la corporación también tienen que comenzar a conocer estos temas, o sea, son súper importantes, ya sea para la prevención, pero también en el caso que pueda generar algún tipo de problema, como tú lo decías, de neumonía por aspiración, o sea, son casos que son totalmente evitables si se toman los resguardos correspondientes en el tiempo correspondiente. Ejemplo, Eva Campos también nos comenta, dice, su mamá ya no quiere comer, come bastante poco. Hay muchos casos del tema de alimentación que nos hemos dado cuenta que se repiten en varios casos. Pamela Ayala dice, gracias, interesante tema. Soles Tusa dice, gracias por entregarnos estas herramientas, muchas gracias. Jacqueline Quesada dice, a mi mamá le doy como papillas la comida a excepción de las legumbres. Ahí también nos cuentan los testimonios de los familiares. Carolina Andrea dice, en efecto a mi mamá también le cuesta tragar. Jacqueline Quesada, quizá aquí podemos hacer una pregunta, dice, me cuesta mucho que beba agua, he probado con aguas semicalientes y con bombillas, eso me ha dado resultados. Cuéntanos un poquito esto del agua. Yo también he escuchado esto, que no todos toman todo tipo de agua, De algunos líquido. toman, claro, le gusta el tecito, otros le gustan el agua normal. ¿Qué puede ser por eso? Eso es súper, súper importante. La idea es que las personas no dejen de tomar agua, ya, idealmente. Pero el líquido muy fino genera dificultad, principalmente en las personas que, como habíamos dicho anteriormente, cursan con algún tipo de demencia. Entonces, lo que nosotros utilizamos bastante son los espesantes, ¿ya? Los espesantes es como un tipo de polvito, por describirlo de alguna u otra forma, que hace que esta consistencia pase a ser más gruesa. No es tan fina como el líquido, sino que a medida que vamos echando mayor cantidad de espesante, vamos haciendo que la consistencia se vaya poniendo más gruesa. Pasamos, por ejemplo, de un líquido de agua, por ejemplo, a un líquido tipo néctar, que es un poquito más espeso, pasamos a un líquido como papilla, que es un líquido como pudín. Antes podríamos pasar a un líquido tipo miel, ¿sí? Entonces, el espesante ayuda bastante. Ahora, también en el caso que no exista espesante, se puede espesar el mismo líquido con chuño. También utilizamos este tipo de consistencia que hace que el líquido, como es muy fino y ya no tienen un manejo tan seguro las personas con demencia, por ejemplo, la ideal sería espesarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, claro, la papilla es un alimento bastante seguro, ¿sí? Se puede formar un bolo y tragar de forma más fácil para la persona.
No se sugiere que sea ni agua muy caliente ni muy fría. Ya lo ideal ojalá es que sea temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque también hay sensores que se van perdiendo, entonces tampoco queremos que la persona se pueda quemar o que genere tampoco reacciones como de rechazo frente a alimentos muy fríos. Sin embargo, también está descrito que los alimentos que son, para estimular el reflejo de deglución, utilizamos, por ejemplo, cucharas frías para estimularlo. Entonces, también hay alimentos que son más bien helados que permiten generar un reflejo de deglución más seguro. Pero mi sugerencia es que si vamos a otorgar líquidos, que no sean ni muy calientes ni muy fríos, sino que más bien tibios. Y ojalá, si es que no logra la ingesta de líquidos claros, que es lo más difícil de manejar, vayan siendo pesados de a poquito. Perfecto. Qué importante, ¿eh? Tenemos una última pregunta aquí, que también estaba leyendo, que me parece interesante. Dice Carolina Andrea, dice, mi mamá da la mordida muy pequeña, demora mucho en tragar. Efectivamente le doy papillas o alimentos húmedos. Me cuesta darle los remedios. ¿Cómo puedo mejorar esa parte? He escuchado harto eso de los remedios, ¿no? Sí, es un tema los remedios también. Los remedios, claro, los remedios son secos y chicos. Todo lo que no queremos Claro. darle a un adulto mayor, porque es de muy difícil manejo. Entonces, lo ideal es tratar de molerlos, ¿sí? Lo que más se pueda, y ponerlos sobre la cuchara con algún líquido espeso. O la papilla o la compota, ¿cierto? Pero tratar de molerlo, porque una pastilla muy seca puede generar problemas para poder tragarla, más si la hacemos con líquido que con papilla, ¿sí? Siempre se sugiere eso, tratar de molerlo lo más posible y darlo con papilla, es lo ideal. Sí. Qué importante, qué interesante. Oye, quiero abusar de tu tiempo. Una No, pregunta feliz. que nos llega. Hay mucha gente que se sigue conectando. Es impresionante también cómo se va sumando gente desde la voz de Qué Maipú. bueno, qué Nuestra bueno. amiga Paola Vergara nos hace una consulta sobre lo que conversamos de la manga gástrica. Nos dice, con sonda gástrica, ¿también se puede ingerir papilla por la boca? Nos hace una pregunta. Sí, eso es que va a depender Ya, porque si una persona, por ejemplo, tiene gastrostomía porque no logra un volumen adecuado, pero maneja alimentación vía oral sin riesgo de aspiración, sí. ya, Pero si tiene riesgo de aspirar y por eso se instaló la gastrostomía, lo ideal es que no, porque eso puede provocar una neumonía por aspiración. Entonces ya. va a depender, porque ¿por qué se instaló la gastrostomía finalmente? Se instaló por bajo volumen, se instaló porque la persona no quiere comer, se instaló porque no logra ingesta de líquidos, va a depender. Entonces, pero si ya no logra una ingesta segura, lo ideal es que no reciba alimentación vía oral. Igual es siempre con esas preguntas tratar de por lo menos tener una evaluación por fonoaudiólogo en primera instancia para que pueda otorgar diferentes directrices, ¿ya? Y así también pueda educar al cuidador o a la familia para que la ingesta posterior sea lo más segura posible. Perfecto. Qué importante. Marisabel, te quiero dar las gracias No, por a haber ustedes. participado. Voy a leer los últimos comentarios de nuestro Sí. amigo y ahí nos despedimos. Juan Vega también nos manda saludos desde la voz de Maipú y desde la corporación también harto mensaje. Voy a leer algunos. Juan Ignacio Flores nos manda saludos. Marta Carvajal nos sigue contando un poco su testimonio. Dice que le da mucha jalea también como a su familiar, que dije que le ayuda. Margarita Coa dice, excelente información que brindan. Saludos desde Lima, desde Perú. Nos están viendo también desde allá. Nos dice, me gusta mucho el agüita de manzanilla. Nos sigue contando, excelente programa, Marta Carvajal. La Pati ahí nos manda saludos. Gracias, Isa, eres un solcito. Excelente profesional. Linda. Besitos, patita. Te mandamos también que está en sus últimos días de cuarentena, ya gracias a Dios, recuperada, ya está súper bien, así que le mandamos saludos a la distancia. Así es. Y darte las gracias también a ti, Marisabel. De verdad, muy interesante este programa, un gran tema que hoy día tuvimos para conversar. Hemos hablado de la alimentación, de los alimentos, pero nunca hemos hablado de esto, de la deglución, la importancia y también para todos, o sea, para todos también, a tener una buena deglución, ingerir de buena forma los alimentos. Cuéntanos un poquito palabras finales, ya para irnos despidiendo de nuestros amigos en este gran programa. Mira, la verdad, como les decía yo anteriormente, lo ideal es que la alimentación sea un proceso agradable, social. Lo ideal es que puedan compartirlo con la persona que está recibiendo la alimentación, no apartarlo, sino que incluirlo dentro de las comidas, por ejemplo.
haciendo manejo ambiental, manejo postural, manejo de consistencias. Consistencia me refiero a los diferentes tipos de alimentación, darse el tiempo para alimentar a la persona que lo requiere, y ver cuál es el alimento más seguro, ¿sí? No encasillar con que todos los adultos mayores tienen que comer papillas solamente, no todos los adultos tienen que comer esta consistencia, no, sino que ir adecuando a los requerimientos de cada persona. Siempre entendiendo que no arriesgar a dar un alimento que sabemos que puede atorar a la persona, que puede tener algún riesgo de aspirar, sino que más bien dando consistencia lo más seguro posible. Y siguiendo algunos de estos tips, debiese andar bastante bien. Ahora, es súper recomendable consultar al equipo médico, al equipo de rehabilitación, en caso que tengan dudas, para que otorguen lineamientos y después continuar con esto en la casa, y así ustedes también se sientan lo más seguro, porque esto también genera un estrés, ya sea en el cuidador o en la familia. Eso, principalmente. Muchas gracias, María Isabel. Agradecerles a Gracias. los que se conectaron, a los que se interactuaron también y participaron de este gran programa. Y a ti nuevamente, María Isabel Ferrera, fonoaudióloga, magíster en neurorehabilitación de la Clínica Alemana, por estar hoy día con nosotros. Te agradecemos y vamos a seguir contando contigo, invitándote Feliz. a futuros programas. Y antes de Feliz. despedirnos, les queríamos dejar una invitación para este viernes. Tenemos siempre este programa semanal de conversación, los días viernes a las 3, y tenemos un gran programa, María Isabel, para que también te conectes a verlo. Vamos a hablar de la convivencia familiar en tiempos de cuarentena, un gran tema. Hoy día estamos, como lo conversábamos, viviendo en harto tiempo recluidos, por así decirlo, donde tenemos hijos, quizás familiares, que cuidar también. Y vamos a tener a una gran psicóloga, es Claudia Morales, desde Toledo, está en España, y también a Marcelo, él es uno de los cuidadores de la corporación, para contar esta experiencia de ser cuidador, ser quizá dueña de casa o dueño de casa, ser papá, y estar en esta convivencia familiar que va cambiando, que también se va adaptando, y hay hartas cosas por conversar sobre eso con nuestra psicóloga y también con Marcelo. Así que los invitamos este viernes a las 3 a un nuevo programa para que ahí nos estemos conectando. Gracias, María Isabel. Gracias, Patricio. Cariños a todos y muchas En gracias. contacto. Que estés bien, Gracias. cuídate. Que Nos estés vemos. bien, chao, chao. Chao, chao.